Debido a la situación, Dale, te escucho. debido a la situación actual, nos gustaría comenzar preguntándote sobre ciertas inquietudes, algunas ya conocidas, pero que vale la pena reiterar sobre el COVID-19. Antes que nada, sabiendo que la aparición del COVID-19 es algo nuevo, ¿cómo se genera un nuevo virus? Bien. Hola, Juan. Bueno, es una pregunta interesante que, bueno, me ha hecho repasar muchos temas también. En realidad, especialmente este coronavirus, en Sí, algunos, digamos, en algunos informes, en algunos estudios de investigación, se ha visto que provino originariamente de los murciélagos. Es un virus que se originó en aparentemente un mercado de China, que sí, era un virus que originalmente estaba en el animal sin poder afectar al humano, pero bueno, ocurre que de alguna forma, que suponemos que es por modificaciones genéticas que se producen en los virus, pasan al ser humano y terminan produciendo enfermedades en nosotros. Un ejemplo parecido es lo que pasó hace muchos años, que creo que ustedes ni habían nacido o serían muy chiquititos cuando estuvo la pandemia del virus de la gripe, que originariamente empezó en los pájaros, la gripe aviar, y que no se contagiaba al hombre. Y por otro lado estaba el virus de la gripe en el hombre, que no pasaba a los animales. Y bueno, lo que pasó en ese entonces fue que ese virus, tanto del ave como del ser humano, pasó a un cerdo y se modificó adentro del cerdo y pudo contagiar a los humanos. Entonces, en realidad, los virus se van creando y a veces se van haciendo dañinos para los seres humanos por mutaciones por ahí que se producen en los genes del virus, ¿sí? Que no sabemos muy bien a veces ni por qué suceden, pero el contacto del hombre con animales, y más en lugares como por ejemplo ocurrió ahora en China, que ellos venden para comer sí, animales que están ahí vivos y los matan en ese momento, predispone a que haya mucho más contagios, ¿sí? Hay animales diversos, el sí, hombre obviamente. circula, entonces, bueno, esa más o menos es la forma en que van pasando, ¿sí? Por mutaciones que se llaman genéticas, que no sé si todavía habrán charlado en el cole de esta cuestión, pero bueno, tiene que ver un poco con cambios que se producen y terminan enfermándonos a veces virus que antes no nos enfermaban. Un poco sí. Un poquito. No sé si Mm, fui clara, si no, bueno, me preguntan si por ahí los términos a veces que son difíciles o algo me van diciendo, ¿sí? Y lo charlamos. mm, Pero eso más o menos es a grandes rasgos. sí. No, para mí sí, estuvo, si lo entendí, pues ¿Lo tengo una entendiste? mamá doctora Ajá. y más o menos me explica. Y te explicó. Sí, vos Sí, sabés que yo le decía a Darío que hay un documental muy chiquitito para los que tengan acceso en Netflix, que no sé si todos tienen posibilidad de verlo, que se llama Coronavirus en pocas palabras. Son 3 capítulos y en el primero de ellos les explica justo esto que yo les estoy contando, cómo se forma un virus, cómo está compuesto. Está bueno, son 3 capítulos, son 20 minutos y por ahí sirve como para entender un poco de dónde salen estos microorganismos que terminan perdón. afectando, ¿sí? Así que bueno, Juan, eso es más o menos la idea. Bueno, la que sigue. ¿El COVID-19 afecta evolutivamente la especie humana? ¿Y cómo? Bueno, esa es una pregunta para mí difícil de responder. La verdad es que no lo sé desde el punto de vista de la especie humana. No sé qué puede pasar dentro de montones de años, si por ahí esta situación nos puede afectar. Yo creo que sí nos afecta en la evolución en cuanto al desarrollo de tecnologías nuevas, el desarrollo de comunicaciones. Creo que más allá de lo difícil que es esto, nos ha ayudado a avanzar en cuanto a conocimiento científico, a evolucionar en comunicaciones, en plataformas nuevas para poder comunicarnos. Entonces, creo que desde ese punto de vista no termina de ser algo que aporta de alguna forma a la evolución. Pero no sé en cuanto a especie, habrá que ver qué nos espera. Yo creo que nadie lo sabe tampoco, ¿sí? Eh, en general, las pandemias que hubo en años anteriores han producido más que nada muertes, o sea, disminución en la población mundial y bueno, eso ha Sí, llevado a sí.
a que se modifique eso, pero hoy por hoy las tecnologías son otras, tenemos vacunas, es distinto, así que creo que va a ser algo que vamos a ver con el tiempo. Pero bueno, interesante la pregunta, la verdad que muy buena pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan. ¿Podríamos decir que el virus es estacional como la gripe? En caso de que sea así, ¿el clima cálido frenaría el brote? Bueno, también, todas preguntas, la verdad, que hacen pensar, porque muchas de ellas no las sabemos. Lo cierto es que los virus de la gripe, en general los anteriores, que son distintos a este que estamos viviendo ahora, se ha dado más en épocas de frío y generalmente se detienen un poco el contagio en épocas más cálidas, en el verano y en primavera. Es difícil la respuesta porque honestamente no sé, se supone que sí. También el invierno y el frío hace que estemos bastante más confinados, que compartamos lugares más en común, a diferencia a veces del verano, en cuanto por ahí tenemos otro tipo de actividades y no estamos compartiendo tanto tiempo juntos en espacios cerrados. Y después también hay personas que se infectan con otros virus de la gripe y a veces terminan internadas y contagiándose, en este caso, el coronavirus. Entonces, también, como la pregunta de Juan, no tengo una respuesta justa a eso porque no lo sabe nadie, pero uno esperaría que empezando el clima cálido tengamos menos contagios, eso es lo que se estima. Así que esperemos que sea así. Y bueno, y se estima que cuando empiece el clima cálido tendríamos algún avance en vacuna, lo cual eso sería también importante. Así que esa es más o menos en parte es un poco mi opinión también, más allá de lo que hay así en concreto. Así que no sé, Martina, si respondo a tu pregunta, pregúntame. Sí. Sí, ¿de qué manera logra propagarse un virus? Bueno, en general depende del virus, ¿sí? En el caso del coronavirus, el principal contagio se da de persona a persona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, cuando respiramos, generalmente hay gotitas microscópicas de saliva que quedan suspendidas en el aire y si estamos cerca de otra persona, la otra persona, digamos, al respirar, ingresa esas gotas en su sistema respiratorio y termina enfermándose. O si esa persona, por ejemplo, estornuda encima de una mesa o de una superficie, o si se limpia la nariz y toca, no sé, la perilla de la luz, o cualquier superficie que quede contaminada, más que nada con saliva, con secreciones respiratorias, es lo que va a facilitar que nos contagiemos. Por esto mismo es el uso del barbijo, que más que nada es un acto más bien solidario el uso del barbijo, porque lo que prevenimos con el barbijo es no contagiar a otros, ¿sí? Más que por ahí no contagiarnos nosotros, detiene un poco nuestras secreciones y estas gotitas. En el caso del coronavirus hay algún indicio de que se puede transmitir por materia fecal, entonces las personas que se enferman, lo sugerido es no compartir el baño, por ejemplo, con las personas que viven con el enfermo, o mantener una limpieza muy, muy estricta porque hay algún reporte de contagio por materia fecal y bueno, el principal contagio es las secreciones. ¿Sí? Pero bueno, es el caso del coronavirus. Hay otros virus que se transmiten de otra forma, ¿sí? Por sangre, como puede ser el virus del HIV o diferentes tipos de virus tienen su forma de transmisión diferente. Bueno, ¿puede el COVID-19 propagarse a través de alimentos, inclusive si ya están refrigerados o congelados? Mira, al momento lo que está descrito es el contagio por contaminación de las superficies. Por ejemplo, si una persona se sonó la nariz o no se higienizó bien las manos y contamina esos alimentos, uno sí se puede contagiar. Se estima, se supone que el virus vive algunas horas en diferentes superficies. Por ejemplo, en el plástico aproximadamente se supone que puede vivir 72 horas arriba del plástico. Arriba del cartón se estima un poquito menos, que son 24 horas. Entonces, más que nada por contaminación de, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, ¿sí? Que no sabes quién tocó ese alimento, entonces es conveniente llegar a tu casa, pasarle alguna solución de alcohol
a las compras que vos hagas, porque ese producto seguramente vino desde otra ciudad para llegar al supermercado, no sabemos qué manos pasaron por ahí. Entonces, más que nada, la contaminación es por contacto, ¿sí? Y bueno, por eso los cuidados. Bueno, Sabemos que dentro de la población algunas personas son más vulnerables que otras. Ujú. ¿Quiénes corren riesgo de enfermarse? ¿Hay algún posible tratamiento contra el COVID? Bueno, sí, hay pacientes que son de mayor riesgo, principalmente son aquellas personas mayores de 60 años, porque las defensas son distintas a medida que nos vamos haciendo más grandes. Los adultos mayores cambia su sistema inmunológico y se envejece, entonces las defensas son distintas. Y una infección que en un paciente joven a veces ni siquiera da síntomas, en muchos casos, en un adulto mayor, por ahí le termina produciendo una enfermedad más grave, ¿sí? Y después hay otros grupos de riesgo, como las embarazadas, como los fumadores, que también tienen una vía respiratoria que está alterada de por sí, y las defensas que tiene el pulmón son distintas. Y en cuanto a los bebés y las embarazadas, no hay mucha certeza de si son un grupo de riesgo, pero se consideran actualmente las embarazadas como grupo de riesgo por las dudas, porque no hay mucha información y bueno, no se sabe. Y ni hablar a aquellas personas que tienen otras enfermedades, que reciben tratamientos que bajan las defensas. Por ejemplo, yo en mi especialidad trato pacientes que tienen enfermedades reumáticas y por ahí les indicamos drogas que le modifican mucho el sistema inmunológico. Entonces, en mi caso, yo tengo que indicarles muchísimos cuidados, usar a veces las consultas a distancia para evitar el contacto con el paciente. Las personas diabéticas, también sus defensas son distintas. Las personas hipertensas. Todo aquel paciente que tenga otra enfermedad importante, problemas renales, los pacientes que dializan, son todos pacientes de riesgo porque en general su sistema inmunológico es deficiente, digamos, no es igual a que una persona que no tiene ningún problema de salud y que es más joven. Y no me acuerdo de la segunda pregunta, Federica, si me repetís. ¿Hay algún posible tratamiento contra el COVID? Bueno, y los tratamientos actuales más que nada se basan en tratamiento de síntomas. Se hicieron estudios con distintas drogas, con drogas antivirales. Se ha probado también el Tamiflu, que es el oseltamivir, que se usó en la gripe, que bueno, no ha mostrado tampoco mucha eficacia con el coronavirus. También se probaron otros medicamentos, como la hidroxicloroquina, que es una droga que, por ejemplo, usamos los reumatólogos para tratar el lupus o algunas artritis y tampoco ha mostrado mucha eficacia, así que, digamos, se tratan los síntomas, ¿sí? Se le pasa medicación para la fiebre, para los dolores, oxígeno en algunos casos, pero no hay mucho tratamiento por el momento. Así que habrá que esperar con el tiempo si hay algo que sirva, ¿sí? Pero por ahora no hay mucho. Supongamos que manifiesto síntomas compatibles con el COVID. ¿Qué debo hacer? Lo primero a hacer es llamar al servicio de emergencia de la ciudad o pueblo. En el caso de Pergamino tenemos el SAME, que es el servicio de emergencia de la ciudad, que es el 107. Y bueno, uno llama y ellos tienen ya armado un protocolo para venir con el equipamiento necesario, para tomar las muestras si hiciera falta. En el caso de Arroyo Dulce, no tengo conocimiento de si tienen ahí instaurado o si forma parte del mismo sistema de Pergamino, pero la idea es no ir a la guardia, por ejemplo, si tenés síntomas, porque ahí puedes llegar a contaminar o contagiar a otras personas. Entonces, no ir a una clínica o un hospital, sino llamar, acá es el 107, así que bueno, ahí la verdad es que no sé qué número, si es el mismo o si tienen otra parte, pero es el servicio de emergencia de cada lugar, eso, ¿sí? Y bueno, y tomar las medidas de precaución si sospechás con tu familia, usar barbijo, lavarte las manos, no andar por ahí con un contacto muy cercano con otras personas hasta que no sepas qué está pasando. ¿De qué manera debo protegerme a mí y a mi familia? Bueno, las medidas de protección son las que creo que conocemos casi todos de escuchar en la televisión, principalmente el uso del barbijo, que en un primer momento no se supo si usarlo todo el tiempo, si sí, si no.
finalmente la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos da en general las directivas a todos, estableció de que, bueno, hay que usarlo. Así que el uso del barbijo, el lavado de manos es fundamental. Se estima que nos tocamos la cara 20 veces por hora, entonces el lavado de manos es fundamental, es una de las medidas, yo creo, principales. Más o menos tiene que durar entre 20 y 30 segundos ese lavado con jabón, que en general se sugiere o se recomienda el jabón líquido en lo posible, como para no compartir el jabón con otras personas, pero bueno, con lo que se pueda. Y por ahí, por ejemplo, a los más chiquitos les decimos que canten el feliz cumpleaños mientras se lavan las manos, porque es más o menos la duración entre 20 y 30 segundos. Es un lavado bien a conciencia. Y bueno, mantener la distancia social, que es de 1,5 metros, 2, si uno está en otro lugar, con más personas. Pero más que nada es el distanciamiento, el lavado de manos, los barbijos, y bueno, y no compartir el mate en lo posible, todo lo que conlleve a tener contacto con, por ejemplo, saliva de otra persona, ¿sí? Pero esas son las medidas principales. Ok. Nuestros compañeros señalan haber tomado Tamiflu, el cual sabemos es un antiviral, durante un estado gripal. ¿Puede tomarse un medicamento similar para protegernos del COVID? Bueno, eso es lo que hablamos hace un ratito con Federica. El Tamiflu se llama, la droga es el oseltamivir, que es un antiviral que mostró que es bueno, con buenos resultados en el virus del H1N1, que es el virus de la gripe. En ese sí, de hecho se usa. Incluso ahora a veces se usa porque hay pacientes que por ahí se enferman de coronavirus y también se enferman del virus de la gripe H1N1. O sea, a veces tienen las dos infecciones juntas y en ese caso se usa. Pero en un paciente que no tiene gripe, que solo tiene coronavirus, por el momento no sirve, no ha demostrado que sirva, y no se usa por ahora ningún otro antiviral. ¿Sí? Así que es más o menos lo que le comentaba a Federica. Pero bueno, no hay mucho. ¿Por qué el virus desencadena una neumonía como cuadro principal? Bueno, el virus, el coronavirus específicamente, tiene ciertos receptores que tienen, o sea, tienen partecitas del virus que se unen a receptores que están en nuestras vías respiratorias. Y terminan a veces llegando al pulmón, dependiendo un poco de las defensas de cada persona. Y el cuerpo, en respuesta a un agente extraño, como es un virus, desarrolla toda una respuesta inflamatoria, ¿sí? de defensa, y esa misma respuesta inflamatoria es la que muchas veces termina, digamos, produciendo la neumonía. Por ahí no me quiero extender mucho para no confundirlos por ahí con los términos, pero el pulmón se inflama, ¿sí? El mismo cuerpo a veces tratando de defender es el que termina generando una respuesta inflamatoria a nivel del pulmón, y eso es la neumonía, ¿sí? Muchas veces queda solo en la vía respiratoria, un resfriado común, pero otras veces en el pulmón es donde se instala la mayor respuesta inflamatoria que el mismo cuerpo hace porque responde a algo que es extraño, ¿sí? Así que no sé si respondo, no sé si me explico, si quedan dudas, me dicen, ¿sí? Es una inflamación a nivel del pulmón, la neumonía, del tejido pulmonar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Ezequiel era tu Bien. nombre. Anteriormente mencionamos a las personas de riesgo. ¿Por qué las embarazadas se encuentran dentro de ese grupo durante la pandemia? Bueno, las embarazadas durante el periodo del embarazo tienen cambios en todo su sistema inmune. Imagínense que el feto, el embrión, es un cuerpo extraño, por así decirlo, ¿sí? Porque tiene material genético de otra persona, que es el padre. Entonces, de por sí, el cuerpo de la embarazada tiene cambios porque se desarrolla un evento que se llama tolerancia inmunológica. O sea, el sistema inmune se adapta para no atacar a ese tejido que en realidad es extraño para el cuerpo de la mamá. Entonces eso produce modificaciones en el sistema inmune de la mujer y por ahí la predispone a que las defensas no sean iguales a que una mujer que no está embarazada.
Y sin contar además que a veces en mujeres embarazadas hay mucha limitante para los estudios, por ahí no podemos hacer tomografías, no podemos usar ciertos medicamentos. También es de riesgo porque muchos virus pueden pasar al feto, todavía no se sabe bien este virus en especial, pero hay otros virus que provocan malformaciones o que el bebé nace con el virus también, entonces hay muchas cosas que en realidad se desconocen del coronavirus y bueno, es por esto por ahí que las embarazadas son un grupo de riesgo por todas estas cosas, tanto por sus defensas como por ahí en el manejo que no es el mismo que en una persona que no está embarazada, por las consecuencias. Hay algunos virus que pueden producir la muerte del feto, del embrión. En el coronavirus específicamente no se vio mucho embarazadas que tengan mayor riesgo, o sea, no hubo mayor cantidad de muertes, ni siquiera en recién nacidos, pero de todas formas se recomienda el cuidado un poco más intensivo en el embarazo. ¿Qué nos aconsejarías al momento de poder salir una vez que finalice la cuarentena? Bueno, en principio creo que vamos a tener que ir viendo en el día a día cómo vamos estando, porque la situación va cambiando todos los días, todas las semanas, así que no sé cuándo iremos a poder salir todos libremente. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar un poco a convivir con el virus, porque me parece que va a estar por un largo tiempo, que por ahí después los contagios vayan siendo menores, pero bueno, es difícil por ahí decirte qué hacer. Yo creo que nos vamos a acostumbrar mucho a lavarnos las manos más de lo que nos lavábamos antes, a tener precauciones por ahí si estamos resfriados o si tenemos síntomas respiratorios de tomar distancia de otra persona, de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, o si tenemos algún familiar con algún problema de salud. Creo que esto ya lo vamos a tener incorporado de tanto tiempo vivir esto. O sea que los cuidados, la verdad, creo que los vamos a ir viendo en la medida que vayan pasando las cosas. Por ahora es lavarnos las manos, usar barbijo. Acá en el interior, por suerte, estamos más tranquilos. Por ahí estamos en una etapa distinta a lo que es capital y el conurbano y estamos con bastante más libertades. Pero bueno, los cuidados van a ser eso, pero lavarnos las manos y mantener un poco de distancia hasta que veamos que podamos volver a la normalidad.